Seguramente a la mayoría nos ha impactado leer pasajes de abrumadora violencia en la Biblia. Y también es seguro que hemos visto la prisa de algunos en cuestionar a Dios por esto sin el más mínimo examen o estudio. De hecho, hay gente que opina de la Biblia sin haberla leído jamás. El libro de Josué, el sexto libro en el Antiguo Testamento, contiene algunas de las historias bíblicas más intensas sobre la violencia divina. Dios le encarga a Josué que lleve a los israelitas a la tierra de Canaán y elimine a sus habitantes para que ellos puedan comenzar a vivir allí en su reemplazo. Esta es una parte inquietante, por decirlo menos, de la Biblia cristiana para mucha gente y por muchas razones. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como este mismo Dios que se hizo humano y amó a sus enemigos y murió por ellos y enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Cómo cuadra eso con la violencia divina en el libro de Josué? Esta es una respuesta o una pregunta antigua y no podemos resolver la complejidad de los temas en este breve examen. Pero sugerimos aquí algunos de los problemas claves que tenemos que abordar al procesar el misterio de la violencia de Dios en la Biblia. Primero, la gran narrativa desde Génesis hasta Segunda de Reyes, desde la creación hasta el llamado de Israel a salir de Egipto en el éxodo y conquista de la tierra de Canaán, el fracaso de Israel viviendo en esta tierra y su exilio en Babilonia, constituye toda una historia unificada e interconectada que forma la primera parte de la narrativa bíblica. Las violentas historias de la conquista de Canaán por Israel deben entenderse dentro de ese contexto. Es fácil leer los primeros capítulos de Josué de forma aislada y pensar que Dios estaba a favor del antiguo Israel y con una posición contraria a los seres humanos que habitaban en Canaán, y por ello lanzó un genocidio contra los cananeos. Pero cuando leemos atentamente cada parte a la luz del todo, surge una imagen más compleja. Por ejemplo, la posesión de la tierra de Canaán por parte de Israel está directamente relacionada con el propósito de Dios de restaurar la vida y la bendición del Edén a todas las naciones a través de una nación que él eligió, el antiguo Israel. Para que pudieran cumplir con este propósito necesitaban un lugar donde vivir. El patrón de Dios en la Biblia es trabajar con personas y culturas a medida que las encuentra, por lo que la promesa de Dios a Israel significa que Él trabaja dentro de los parámetros de los antiguos reinos tribales del cercano oriente. Las naciones que se oponen a Israel también se encuentran luchando contra el Dios que las creó. La decisión de Dios de defender a la familia de Abraham significa que a veces los enemigos del pueblo de Dios son también los enemigos de Dios, incluso cuando Israel es más corrupto que sus enemigos, lo que significa que la promesa de Dios y la justicia de Dios están en una tensión dinámica entre sí que no se resuelve fácilmente, lo que lleva a otro punto. La historia de Josué presenta un retrato complejo de la violencia. Los capítulos 1 al 12 parecen presentar una imagen clara. Israel se unifica cuando irrumpe en la tierra de Canaán, conquistando ciudades con rapidez y en su totalidad. A menudo se nos dice que no hubo supervivientes, pero luego, en los capítulos 13 al 24, la historia cambia y nos dice que gran parte de la tierra queda por tomar. Las tribus israelitas están separadas y no logran ganar muchas batallas, y en lugares donde se supone que no hay sobrevivientes, cananeos, aparecen allí vivos y sanos. Y mientras lees el libro de Jueces, la tierra todavía está llena de cananeos. ¿Qué está pasando? Los autores bíblicos a menudo usan figuras retóricas cuando quieren dejar claro su punto. Comenzando todo el camino de regreso a los mandatos de Moisés de tomar la tierra de Canaán en Deuteronomio capítulo 7, un estudio detenido de las palabras destrúyelos, elimínalos, no dejes sobrevivientes, muestra que son figuras retóricas. Sí, hubo batallas reales y la gente murió, pero el punto retórico de destruyeron totalmente al enemigo es utilizado a menudo para enfatizar el poder de Dios para liberar a su pueblo. La frase no dejar sobrevivientes muchas veces se refiere a cómo Israel iba a eliminar totalmente la influencia de la cultura religiosa cananea de entre ellos, como sus prácticas de sacrificios de niños o rituales de fertilidad sexual, esencialmente una forma de esclavitud sexual. Dios estaba creando una familia con nuevos patrones de vida, liberados de la injusticia y corrupción de sus vecinos. Israel no debía dejar rastro de estos elementos deshumanizantes de la cultura cananea. Esto es lo que casi siempre significan aquellas frases violentas en contexto.
Aquí hay otro punto clave. Hay muchas narraciones en Josué que resquebrajan la idea de que Dios era simplemente un pro-antiguo Israel y un anti-cananeo, como en la historia de Rahab, la prostituta cananea, que da su lealtad al Dios de Israel. Y no solo se salva, sino que se incorpora al linaje del rey David y Jesús. Varios grupos de personas cananeas aparecen más tarde en el Antiguo Testamento totalmente integrados en Israel. También en Josué está la historia de Acán, cuyo nombre es la palabra Canaán mezclada. Es un israelita que traiciona a Dios, y Dios responde dando poder a los cananeos para derrotar a Israel. Y el fracaso de Acán arroja una larga sombra sobre la historia, anticipando la traición de Israel a Dios, quien lo conducirá al exilio fuera de la tierra. En otras palabras, Josué presenta a un Dios que está formando una familia multiétnica de personas que confíen en él y que sean leales a su propósito, ya sean estos israelitas, cananeos o cualquier otra persona. En resumen, el fenómeno de la violencia divina en la palabra de Dios requiere un examen atento para su comprensión. No hay que dejarse impresionar ni tampoco cuestionar sin antes leer en serio y con mucha atención la Biblia. Enseguida, es muy importante distinguir las diferentes formas de narrar o figuras narrativas que los autores utilizan para contarnos la historia. Por último, el lector debe conocer rigurosamente los hechos narrados, las órdenes exactas que Dios dio. Hay que leer en serio toda la palabra de Dios. Amigos, soy René Azoka Huichulev y esto es la Biblia en un año. Una invitación a leer diariamente toda la palabra de Dios siguiendo un plan de lectura anual que te invitaremos o te enviaremos si lo pides en nuestro WhatsApp que está más abajo. Si compartes nuestro proyecto, te invitamos a suscribirte, promover nuestro canal entre tus contactos y amigos. Envíanos tus comentarios, preguntas y sugerencias y, si Dios quiere, nos vemos aquí pronto.